¿Y si te dijera que nunca estás solo? Hay presencias que escapan a tus sentidos. No las oyes, pero están ahí, observando, calculando, decidiendo por ti. Dentro de tu móvil, de tu coche, de la tele, del reloj, incluso en esa lavadora que creías tonta. Son como diminutos cerebros invisibles escondidos en los objetos más cotidianos. Y sin que lo notes, trabajan miles de millones de veces por segundo solo para ti. Cuando desbloqueas tu iPhone, cuando el coche frena antes que tú reacciones, o cuando tu cafetera sabe exactamente cuánta agua usar. No es magia, es un chip haciendo su trabajo en silencio. Todo comenzó el 12 de septiembre de 1958, el día que nació el primer circuito integrado, el instante que el ser humano dio vida a la inteligencia de silicio. Desde entonces vivimos en un planeta cubierto por una capa invisible de inteligencia artificial, una red de silicio que lo controla todo, desde la temperatura de tu casa hasta los satélites sobre tu cabeza. Y lo más inquietante es que ya no podríamos vivir sin ella. Hoy en Tecnobarretina levantamos el velo de esa tecnología invisible y descubrimos por qué los chips son el verdadero corazón que mantiene viva la civilización moderna. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale bien fuerte al botón de me gusta. Soy Robert y esto es la Tecnobarretina. Un chip o microprocesador puede parecer insignificante, un pedazo de silicio más pequeño que una galleta, sin brillo, sin movimiento, pero dentro de él hay más complejidad que en una ciudad entera. Todo comenzó en los años 50, cuando los ordenadores eran monstruosos del tamaño de una habitación. Usaban válvulas al vacío, grandes, frágiles y tan calientes que podían freír un huevo. Hasta que en 1947 en los laboratorios Bell 3 hombres cambiaron la historia. John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley inventaron el transistor, un pequeño dispositivo capaz de hacer lo mismo que una válvula pero en miniatura. Eso fue el primer latido de la era moderna. Con el transistor el mundo empezó a hacerse más pequeño, más rápido y más inteligente. Años después, en 1958, un ingeniero llamado Jack Kilby de Texas Instruments tuvo una idea revolucionaria. ¿Y si en lugar de conectar transistores uno por uno, pudiéramos meterlos todo junto en un mismo trozo de material? Así nació el circuito integrado. Y poco después, Robert Noyce, cofundador de Intel, lo perfeccionó usando silicio, el material que hoy domina el planeta. Ese fue el verdadero nacimiento del chip moderno, una revolución en miniatura que permitió que la electricidad dejara de ser un lujo de laboratorio. Hoy, más de 60 años después, un chip puede contener cientos de miles de millones de transistores, cada uno más pequeño que un virus. Cada vez que tu móvil enciende la cámara, que el coche detecta un obstáculo o que una IA genera una imagen, millones de esos diminutos interruptores se activan y desactivan a velocidades que desafían la imaginación. Dos simples estados, 1 y 0. De esa dualidad nació todo lo que define nuestra era digital. Música, fotos, mensajes, mapas, inteligencia artificial, satélites. Todo construido sobre una idea que nació en un laboratorio hace más de 70 años. Es ingeniería, física y arte en su máxima expresión. Un universo microscópico de silicio que en silencio mantiene girando el mundo moderno. Los años 70 fueron el punto de no retorno, la década que el silicio dejó de ser solo un material y se convirtió en el cerebro del mundo moderno. En 1971, Intel presentó el 4004, el primer microprocesador comercial. Tenía apenas 2300 transistores, funcionaba a 740 kHz y podía ejecutar unas pocas instrucciones por segundo. Pero lo importante no era su potencia, sino su promesa. Por primera vez, todo un ordenador cabía dentro de un solo chip. Un año después llegó el Intel 8008 y en 1974 el legendario Intel 8080.
que dio vida a los primeros ordenadores personales. Era el amanecer de la informática doméstica. Empresas como Apple, Commodore y IBM vieron la oportunidad y el mundo nunca volvió a ser el mismo. En 1981, el IBM PC llevaba un chip Intel 8088 y esa arquitectura x86 se convirtió en el estándar de la industria durante décadas. Mientras tanto, en California, dos jóvenes llamados Steve Jobs y Steve Wozniak ensamblaban su primer Apple en un garaje, impulsando por otro chip revolucionario, el MOS 6502, más barato, más simple y más flexible que los de Intel. Así nació el Apple II, el ordenador que llevó la informática a millones de hogares. Y a partir de ahí comenzó una carrera sin freno. Cada nueva generación de chips era más rápida, más pequeña y más eficiente. Una carrera que cumpliría la famosa ley de Moore. Cada 2 años el número de transistores en un chip se duplicará. Gracias a ese avance exponencial, un simple teléfono en tu bolsillo tiene más poder de cálculo que todos los ordenadores que guiaron las misiones Apolo a la Luna. Y gracias a esa revolución silenciosa, la inteligencia artificial, los coches autónomos y la medicina digital dejaron de ser ciencia ficción, porque los chips no solo cambiaron la tecnología, cambiaron nuestra forma de vivir, de trabajar y de pensar. Durante mucho tiempo pensamos que los chips vivían dentro de ordenadores y móviles, pero la verdad es que están en todo, desde los satélites que orbitan la Tierra hasta los drones que graban nuestras películas favoritas, en los semáforos que ordenan el tráfico, los aviones que cruzan continentes, los trenes de alta velocidad y en algo tan pequeño como el marcapasos que late dentro de una persona. Cada chip cumple una misión silenciosa: medir, controlar, calcular, decidir. Y juntos forman una red global invisible, un sistema nervioso digital que conecta al planeta entero. Hoy un coche moderno puede tener más de 3000 chips, un avión más de 7000 y una simple tostadora inteligente tiene más capacidad de cómputo que un ordenador de los años 80. Incluso los campos de cultivo usan chips, sensores que analizan la humedad, la temperatura y los nutrientes del suelo. Las ciudades también están llenas de ellos: cámaras, luces, ascensores, cerraduras, termostatos, relojes, todo conectado. Cada vez que miras una pantalla, pulsas un botón o entras en una habitación con Wi-Fi, hay decenas, a veces cientos de chips trabajando al mismo tiempo para que todo parezca mágico. Y lo más impresionante es que todos colaboran entre sí, comparten datos, ajustan tiempos, sincronizan decisiones. Es una red tan vasta y tan profunda que ya ni siquiera somos conscientes de su existencia. Pero si un día dejara de funcionar, si los chips se apagan, aunque fueran de unos minutos, el planeta entero se detendría, porque sin ellos no habría energía, comunicación, transporte ni vida moderna posible. El mundo de hoy no gira gracias a nosotros, gira gracias a ellos. Pero incluso los chips tienen límites. El silicio se está quedando pequeño. Los transistores ya son tan diminutos que apenas unos átomos los separan. Por eso, las grandes compañías buscan el siguiente salto: chips cuánticos, materiales exóticos, inteligencia artificial integrada directamente en el hardware. Quizás en el futuro los chips no solo procesen información, sino que aprendan por sí mismos. Y mientras eso llega, cada vez que enciendas un dispositivo, recuerda esto: detrás de cada clic, cada pantalla y cada movimiento hay millones de cerebros de silicio trabajando sin descanso para que el mundo siga girando. Soy Robert y esto fue Tecno Barretina. Nos vemos en el próximo vídeo. Hola barretineros, hoy quiero contarte cómo puedes unirte a la comunidad de la Barretina de Robert y disfrutar de ventajas exclusivas que no encontrarás en ningún otro canal. Si te apasiona la tecnología, las curiosidades y las historias que compartimos aquí, ahora puedes apoyarme directamente y desbloquear recompensas exclusivas solo para ti. En este momento tenemos 2 niveles de membresía. Nivel 1.
Mini Barretina. El primer nivel es Mini Barretina por solo 2,99 € al mes. Recibirás insignias de fidelidad junto a tu nombre para que todos sepan que eres parte de la familia. Emojis exclusivos de la barretina para usar en comentarios y directos. Prioridad a la hora de responder tus comentarios. Acceso anticipado a los vídeos nuevos antes que nadie. Con este nivel ya formas parte del corazón de la comunidad. Nivel 2. Barretina épica. Si quieres ir un paso más allá, está la barretina épica. Aquí, además de todo lo anterior, tendrás encuestas exclusivas para decidir próximos temas del canal, contacto directo conmigo en redes sociales, acceso a mi servidor privado de Discord para miembros, donde podrás consultarme sobre tecnología, cámaras, Macs y mucho más. Grupo de chat exclusivo para miembros en WhatsApp. Este nivel es para quienes quieren vivir el canal desde dentro y tener voz en lo que creamos juntos. Y recuerda, tu apoyo es lo que hace posible que este proyecto siga creciendo. ¿Y cómo unirte? Muy fácil. Haz clic en el botón Unirme, elige tu nivel y empieza a disfrutar de todas estas ventajas desde hoy mismo. Gracias por apoyar este proyecto y seguimos con el video.